Hoy se cumplen 40 años del plebiscito de 1980. ¿Qué fue lo que pasó aquel 30 de noviembre? Yo ya voté, sí, por el no, por supuesto. ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? No, por supuesto. Para nosotros, por supuesto. Y porque sí, porque no nos sirve para nada. Que la ciudadanía va a votar por no. En plena dictadura, el 56% de los uruguayos rechazaron el proyecto de reforma constitucional promovido por los militares en un hito que es recordado como el mojón que marcó el principio del fin de la dictadura. Varias preguntas surgieron por aquellos días, pero hay una que sigue repicando hasta hoy. ¿Cómo un gobierno militar se arriesgó a ir a las urnas? Recapitulemos. Era la primera vez que los uruguayos votaban en 9 años y los últimos 7 fueron en dictadura. Cerrados sobre sí mismos, confiados en su relato y enredados en errores de conducción y también políticos, los militares uruguayos abrieron un flanco que terminó por ser un golpe en el mentón directo al régimen a través nada más ni nada menos que de las urnas. Una de las claves de la contienda fue que más allá de un texto constitucional, la votación fue tomada como un plebiscito al régimen. No es representativo un gobierno no electo y por lo cual una constitución impuesta, como sería esta, en cierta forma, sería negativo. El camino hacia el plebiscito comenzó en junio de 1976 con la destitución de Juan María Bordaberry, con la suspensión de las elecciones de noviembre y la fijación de un cronograma en etapas para reformar la Constitución de 1980. Pero la génesis y la redacción del texto excluyó a los partidos políticos, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía. ¿Qué proponía entonces la Constitución promovida por los militares? El proyecto impulsado por las Fuerzas Armadas promovía elecciones en 1981 con un candidato común al Partido Colorado, al Partido Nacional y a la Unión Cívica y, en líneas generales, incluía distintos instrumentos para perpetuar la ascendencia de los militares en el poder y limitar la acción de los partidos políticos. Además de las restricciones a los partidos, el proyecto acabado consolidaba la influencia directa de los militares sobre la seguridad y la política exterior a través del Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, y se limitaban derechos personales, de reunión y sindicales. También daba carácter permanente a los decretos de la dictadura. La actividad política llevaba 7 años prohibida. Sobre mediados de 1980, recién se habilitaron las reuniones en clubes cerrados, bajo previa autorización, y en octubre el proselitismo a favor del no. La tarea fue sobre todo tomada por blancos y colorados, ya que los principales cuadros de la izquierda estaban presos, en el exilio o proscriptos y muy dispersos. Los partidarios del sí argumentaban que la reforma era un camino que aseguraba un plazo para la restauración de la democracia. La campaña fue asimétrica. Por un lado, las Fuerzas Armadas desplegaron un bombardeo de propaganda a través de medios de comunicación, con afiches, videos y también salidas públicas de los principales jefes del régimen. Sí, por el progreso y sí por la paz. Sí, por el futuro. Vamos a votar. La del no, de mucho menor expansión, estuvo anclada en convocatorias del Partido Colorado y del Partido Nacional, algunos actos habilitados para el último mes y también volanteadas o pintadas en la vía pública. Pero el punto más recordado de la campaña fue el debate televisivo entre el coronel y ex ministro del Interior Néstor Volentini y el abogado Enrique Viana Reyes por el sí contra Enrique Tarigo y Eduardo Ponce Echeverry por el no. Allí debatieron sobre aspectos jurídicos, pero, sobre todo, de asuntos políticos. Yo diría que si yo fuera comunista yo votaría por esta Constitución. Votaría por esta Constitución con este sentido muy claro a mi juicio. Voto esta Constitución que establece ese poder totalitario, ese poder autoritario concentrado en un poder ejecutivo y en el ejército. Y después, como soy comunista, trato de infiltrar el ejército. Con esta Constitución y con un ejército infiltrado por el comunismo, tenemos en este país el régimen más comunista y más perfecto, sin subversión, sin guerra y sin nada. Fue durante ese debate que el nacionalista Ponce Echeverry lanzó una frase que quedó marcada en la historia de la política uruguaya. No va a haber nunca un divorcio entre las Fuerzas Armadas y los civiles, porque siempre hay civiles que aceptan la supremacía. Habrá civiles que no la aceptan, pero siempre hay civiles que la aceptan. O sea, recordando la pieza del teatro de Ionesco, siempre hay rinocerontes. Siempre. Más allá de las discusiones jurídicas, el llamado a las urnas de 1980 fue ante todo una compulsa entre dictadura y democracia. Desde el debate hasta el día de la votación,
blancos y colorados terminaron de convencerse de que el no ganaría. Y así fue como sucedió. La restauración democrática todavía tardaría años y zigzagueantes negociaciones, pero aquel 30 de noviembre se empezó a ver la luz al final del túnel.